Muy bienvenidos a la segunda conferencia Bem-vindos à segunda conferência do ciclo Filantropia Efetiva da América desarrollado el Centro de Filantropía e Inversiones Sociales de la Universidad Adolfo Ibáñez, el CEFIS, junto con el Center for Civil Society and Philanthropy de Stanford University, con la colaboración de la Asociación de Empresas Familiares AEF de Chile y Goldman Sachs y América Economía como Media Partner. Saludo a todos y todas que nos acompañan conectados desde Chile, México, Argentina, Brasil, Perú, Colombia y tantos otros países de la región. Soy Magdalena Ninat, soy directora del Centro de Filantropía e Inversiones Sociales de la UAI y junto con Rodrigo Villar, investigador del CEFIS, desarrollamos la publicación de la Guía de Filantropía Efectiva para América Latina en conjunto con el equipo de Stanford PAX. Vivimos tiempos inciertos, vivimos tiempos de cambio, tiempos de recuperación, tiempos de turbulencia, ya lo decíamos en la primera conferencia, pero uno de los elementos que destacamos en la guía de filantropía efectiva, que ya está para descarga de todos ustedes en nuestro sitio filantropialatam.uai.cl, como decía, uno de los elementos que destacamos es la capacidad de las iniciativas filantrópicas de desarrollar modelos innovadores para enfrentar estos desafíos sociales y ambientales complejos que vivimos hoy. Y para proponer nuevos modelos donde distintos actores, familias, individuos, empresas puedan participar y contribuir no solo a estos desafíos, sino que también a potenciar el rol de la sociedad civil, de los emprendimientos sociales, a todos aquellos que queremos impulsar un impacto social y medioambiental positivo. De eso vamos a conversar en este primer bloque con destacados expositores que los voy a presentar a continuación. Y en el segundo bloque vamos a abordar un tema muy relevante cuando uno empieza una iniciativa filantrópica, que es cómo involucrar a la familia y cómo potenciar ese rol en las siguientes generaciones que están trayendo un espíritu de cambio y de compromiso social y medioambiental muy significativo. Les recuerdo que tenemos además un espacio de aprendizaje cada martes y este martes estaremos hablando de cómo potenciar la colaboración. Contamos además con un traductor para quienes necesiten interpretación en el botón de interpretación de Zoom, sobre todo porque hoy día tenemos un panelista que va a hablar en portugués, un panelista de Brasil y además luego tendremos una panelista hablando en inglés. Así que muy bienvenidos, parto por presentar a nuestro destacado panel. Ricardo Bucio, un gusto tenerte, Ricardo, con nosotros esta mañana. Desde México, es presidente ejecutivo del Centro Mexicano de Filantropía, CEMEFI, asociación fundada en 1988, que suma más de 1.500 instituciones, entre ellas fundaciones, organizaciones, empresas, personas, entidades gubernamentales y consultores que promueven una participación filantrópica comprometida para alcanzar una sociedad más equitativa. Ricardo estudió Ciencias Políticas y Administración Pública, se ha especializado en políticas públicas, derechos humanos, población vulnerable, tiene una amplia experiencia en organizaciones del sector público y la sociedad civil. Muy buenos días, Ricardo, gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias, Magdalena. Tenemos también en el panel a Carolina Suárez, una gran amiga de aquí de la casa. Ella es CEO de la red regional Latimpacto, una red que reúne y moviliza a diversos proveedores de capital social para asegurar un despliegue más efectivo de los recursos financieros y no financieros, generando conexiones entre actores de impacto orientados a la consecución del impacto social y medioambiental. Carolina es abogada de la Universidad del Rosario, Colombia, tiene un LLM en Derecho Comercial Internacional de Bond University en Australia, y tiene una larga trayectoria en el sector. Muchos de ustedes se la habrán topado en más de alguna ocasión en sus distintos roles. Fue directora ejecutiva de AFE Colombia, fue parte del board de Wings, la red global de Wings. Muy buenos días, Carolina. Magdalena,
Como le dices tu gran amiga, un gusto enorme estar acompañándote. Felicitaciones por esta guía que están lanzando, que reconozco el esfuerzo que hicieron y un gusto enorme, pues por supuesto, recordar, aquí compartir este panel con Ricardo y con todo este grupo tan maravilloso. Gracias por hacernos parte y por integrarnos como latinoamericanos. Muchas gracias, Carolina. Y se suma a nuestro panel Rodrigo Piponzi. Rodrigo Piponzi es un destacado emprendedor social, socio fundador y director ejecutivo de editora MOL de Brasil, una editora especializada en proyectos socioeditoriales. Projetos socioeditoriais. O que significa isso? A gente vai conversar com ele sobre o assunto, mas vou adiantar para vocês que libros, guías, entre otros, vendido a bajo precio en canales exclusivos, generalmente cadenas comerciales, que donan parte del monto para apoyar a ONGs que luchan por grandes causas. Un modelo muy distinto que ha llamado mucho la atención en el mundo del emprendimiento social y que ha generado 40 millones de real, casi 8 millones de dólares, aportando a más de 100 instituciones, convirtiendo a MOL en la mayor editorial de impacto social del mundo. Y su labor ha tenido numerosos reconocimientos. Destaco el premio como emprendedor social del 2019 de la Fundación Schwab y el Foro Económico Mundial. Y además Rodrigo se mueve en distintos ámbitos, como impulsando el emprendimiento social, también desde una fundación familiar, en todos los canales y el espectro del capital social. Así que bienvenido, Rodrigo. Muchas gracias por estar esta mañana también. Obrigado, Madalena. Muchas gracias. Prazer estar aqui com vocês. Y quiero ir de lleno a esta conversación y comentar eso que la guía destaca, ¿no es cierto? Que cuando uno quiere desarrollar una iniciativa que tenga un impacto realmente significativo y genere valor, quizás hemos salido solo del modelo de las donaciones y hemos avanzado hacia un modelo de filantropía de impacto. ¿Qué significa eso? ¿Cuáles son los vehículos que se han abierto? Nuevas tendencias, quiero conversarlo con ustedes. Y parto por Ricardo. Ricardo, tú que diriges una institución que agrupa a tantos actores distintos del ecosistema, individuos, empresas, organizaciones de la sociedad civil. ¿Cómo se comparte una cultura de trabajo común y qué visión hay hacia movilizarse al impacto social efectivo? Nosotros hablamos de una guía social, una guía de filantropía efectiva. Gracias, Magdalena. Yo creo que la cultura es muy diversa, la cultura ciertamente no es común y lo que hay que buscar, el reto grande de la experiencia del CEMEFI, por ejemplo, en donde tenemos 5,000 organizaciones civiles, empresas y también universidades con las que trabajamos de manera recurrente, es encontrar el interés compartido y asumir que la diversidad es una realidad, es una condición, pero también casi es la apuesta. La apuesta para poder generar alianzas es poder generarlas entre instituciones, personas, organizaciones, familias diversas. Esta diversidad lo que sí requiere es poder ayudarnos a encontrar el interés común. Y el interés común, aunque lo sea, aunque esta perspectiva de filantropía llamada desde muy distintos sectores de diversas maneras, tiene un interés común que no siempre es sabido que es común, no siempre es asumido que es colectivo. Y yo creo que el gran reto que tenemos es poder ayudar a encontrar a organizaciones muy grandes, a transnacionales, empresas transnacionales muy grandes, redes de universidades o organizaciones pequeñas que están en el territorio luchando por un tema de agua, de medio ambiente o de protección de la niñez, organizaciones muy pequeñas, ¿cuál es el interés común y para qué nos sirve en ese sentido la diversidad? Que necesitamos elementos para poder hacer esto. Sí necesitamos diálogo colaborativo, sí necesitamos encuentro entre los diversos y al encuentro y diálogo para la articulación hay que apostarle mucho, hay que invertirle mucho. Parte de la inversión social es esa, poder poner a dialogar a los diversos para también poder generar conocimiento, compartir conocimiento y compartir información estratégica, que es algo con lo que se trabaja poco y algo que tienen que generar organizaciones como la nuestra o las fortalecedoras, también las universidades, pero que tiene que ser también una información estratégica
compartida para que nos pueda ayudar a dar aprendizajes colectivos, aprendizajes que desde la perspectiva diversa de cada organización muy distinta, organización económica, educativa, organismo social, que esté en un territorio distinto, puede ayudar a tener ese aprendizaje colectivo. Tenemos una experiencia ahí en la propia guía, en el capítulo 11 se habla del Nacional Monte de Piedad, que yo creo que la experiencia un poco lo que nos ayuda no solo es a compartir saberes, sino a generar corresponsabilidad, que yo diría que entonces eso cierra un poco la tríada que quisiera compartir: diversidad, interés compartido y corresponsabilidad. Muy interesante porque efectivamente hemos hablado del valor de la diversidad y a veces tenemos que incorporarla efectivamente en las estrategias. Yo quisiera ir, Carolina, para después volver a los puntos que propone Rodrigo, pero Carolina, si nos pudieras explicar qué es este continuo de capital y esta diversidad de canales que hoy tenemos, y por qué Latin Pacto le da tanta importancia a romper estos silos existentes en el continuo. O yo hago donaciones o yo hago inversión, y parece que hoy día podemos hacerlo más fluido e incorporar también esa diversidad de mecanismos desde cuando ponemos el foco en el impacto, ¿no es cierto? Gracias, Magdalena. Y creo que acá tienes a dos representantes como Rodrigo y Marina Pfeffer, que va a hablar en el segundo módulo, que tienen muy claro el concepto del continuo de capital. Y efectivamente lo que uno empieza a entender es que son tan grandes los desafíos que hoy tenemos para alcanzar los ODS, vemos todo el tema de pobreza e inequidad, que hay que entender de alguna manera cómo vamos a avanzar, cómo vamos a hacer frente a estos desafíos que nos impone la realidad de hoy. Y está claro que el sector privado, ya nadie desconoce que el sector privado tiene un rol fundamental en una economía de mercado. Entonces ha surgido, digamos, un poco liderada por Sir Ronald Cohen, que es un abanderado en inversión de impacto, diciendo: para cambiar el mundo debemos avanzar hacia un modelo donde las ganancias y el impacto van de la mano, que es lo que llamamos como inversión de impacto. Ahora, ¿qué entendemos nosotros de Latin Impacto? Es importantísimo trabajar la inversión de impacto, pero no podemos olvidar aquellas inversiones que requieren un capital catalítico, un capital paciente, un capital mucho más de riesgo, donde es fundamental la filantropía. Y ahí, digamos, la importancia de la guía del arte de la filantropía estratégica. Entonces tenemos que tener presente que como inversionista, habrá momentos en que estoy más dispuesto a arriesgar mi capital, a que estoy más dispuesto a que mi capital sea más catalítico, más paciente, que es supremamente válido en organizaciones sociales que no van a tener retorno financiero, pero que son necesarias para la justicia social, o en emprendimientos que están en sus primeras fases, que requieren ese capital para que les ayude a llegar a un nivel donde ya sean de apetito para la inversión de impacto que está buscando un retorno financiero. Entonces, se trata de entender en ese continuo, creo que es de mis palabras, de mis conceptos favoritos que yo trato de promover, es entender que no hay blancos y negros, que no es un binomio que se contradice, es algo que se complementa y que tenemos que entender en esa diversidad en qué momento están las organizaciones que yo como inversionista, como filántropo, como corporativo debo apoyar, y de su parte las organizaciones sociales y los emprendimientos qué capital pueden pedir, en qué momento se encuentran y qué tanto retorno financiero pueden dar. Entonces, nuestra mirada es, de acuerdo a ese concepto de diversidad que me gusta mucho que mencionó Ricardo, es entender esa diversidad ante los desafíos sociales y ambientales tan grandes que estamos sufriendo hoy como humanidad. Gracias, Carolina. Rodrigo, quiero ir a ti y preguntarte cómo manejas tú la diversidad, porque realmente Rodrigo se mueve desde el emprendimiento social, es un promotor de Sistema B en Brasil, haces donaciones, participas en una fundación familiar. Los invito a leer con más detención el caso que destacamos en la guía, pero ¿qué aprendizajes puedes compartir de tu experiencia moviéndote por este continuo de capital que nos explica Carolina? Vamos lá, Madalena. Primeiro, eu queria me desculpar por não falar em castelhano, porque realmente eu entendo, mas não consigo falar, então vou falar em português. Nos alegra la vida el portugués, así que bienvenido. Que bom, e eu estou entendendo tudo. Muito interessante sua pergunta e muito interessante escutar o Ricardo e a Carolina antes, porque, de fato, eu acho que a minha vida mergulhou muito nesse contexto, né, da diversidade, desse olhar do
do capital mais ampliado, né? E, de fato, hoje, acho que de todos os meus aprendizados, como você mencionou, né? Criando um negócio de impacto social que trabalha em torno da filantropia, gerindo um instituto filantrópico familiar, participando de conselho de outras organizações com e sem fins lucrativos que têm como missão gerar impacto positivo no mundo, eu acho que talvez dos grandes aprendizados que eu tive foi poder ampliar repertório, né? A partir dessa diversidade de possibilidades, né, dentro do setor, para que eu pudesse entender como é que a gente pode ser criativo para encontrar soluções. Eu acho que à medida que a gente tem conhecimento e amplia esse repertório, a gente começa a entender que a gente pode cooperar mais, pode conectar mais, né? Hoje é muito comum dentro do meu universo que eu conecte muitas dessas iniciativas. Então, eu acho que essa é uma das grandes soluções. Entonces creo que es una de las grandes soluciones que nosotros pensamos en una longo prazo, uma filantropia que se propõe realmente a uma transformação mais sistêmica, mais profunda. É a gente entender como é que a gente pode criar essa cooperação, como é que a gente pode criar essa colaboração entre os setores. E eu acho que, da minha experiência, na hora que a gente começa a conversar com quem detém o capital, na hora que a gente tem a capacidade de dar um cardápio, dar um menu de opções muito mais amplo, muito mais eficiente para quem é detentor desse capital, seja o grande doador, seja a empresa, seja a pessoa física, seja o governo, né, o setor público, na hora que a gente tem essa capacidade de ampliar repertório, usar criatividade e ampliar o volume de possibilidades, eu acho que a gente passa a ser muito mais eficiente, e não só em escalas muito grandes, escalas nacionais. Um exemplo disso é a gente olhar, por exemplo, e isso é um movimento muito comum na pandemia, como grandes organizações, por exemplo, se aproximaram de organizações sociais comunitárias para gerar impacto. E eu acho que isso é um grande efeito do que a gente está falando aqui, né? Então, eu sempre falo, eu tenho o privilégio de poder trabalhar com essa diversidade de iniciativas, essa diversidade de formatos que olham para o mesmo lugar, na realidade, olham para um lugar, né, como a gente mencionou muito no guia, né, o olhar da filantropia efetiva, da filantropia estratégica, do olhar da transformação sistêmica, e eu acredito que, sem dúvida nenhuma, eu tenho, como eu falo, né, acho que poder entender esse privilégio que eu tenho, poder entender essas ferramentas que eu tenho, para que elas possam gerar oportunidades muito mais cruzadas, muito mais coletivas, eu não tenho a menor dúvida que é a forma mais eficiente que a gente tem de realmente construir legado no Brasil e na América Latina. Muy interesante, Rodrigo. Rodrigo apunta a algo que me parece muy relevante, que es la transformación sistémica y la colaboración, dos elementos que aparecieron muy fuertemente en la pandemia, ¿no es cierto? Nos vino esta pandemia, retrocedimos en varias décadas en términos de bienestar social, medio ambiente, y la crisis medioambiental nos golpea. Entonces yo quisiera partir por mirar aquí necesitamos también no solo impacto, sino que necesitamos innovación. Y a veces quizás la filantropía tiende a apoyar, por poner mucho foco en los resultados, a apoyar lo que ya sabemos que es efectivo. Entonces, quisiera preguntarles a ustedes que están en distintos países de la región y ver en qué medida el sector filantrópico y la inversión social en sus países y en la región está impulsando la innovación para ese impacto más sistémico que menciona Rodrigo. No sé, Ricardo, si quieres partir tú. Gracias. Bueno, creo que en principio la innovación hoy ya no es una alternativa, es una necesidad, porque estamos en una situación de cambio permanente. Las familias, la filantropía, las necesidades siguen existiendo quizá como igual que hace un siglo, pero las condiciones del entorno social no. La cercanía con todas estas dinámicas globales tampoco, ¿no? Y el entorno social pesa cada vez más. Las comunicaciones tienen un impacto directo en lo que puede hacer cada proyecto filantrópico en particular. Entonces creo que esta situación complejiza y requiere nuevas alternativas, requiere innovar las formas y requiere también ver exactamente cuál es el tipo de impacto que tenemos. Para esto hay cosas que nos sirven, sin duda. Y a mí me parece que algo que nos sirve y nos une hoy día es la agenda de Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Esto, hay un horizonte
hacia el impacto que tendríamos que lograr. No está definido el cómo, no están definidos los mecanismos, pero sí hay un horizonte común compartido y hay una perspectiva de que cada proyecto, cada fundación, cada organización podría ir para allá independientemente del espacio en donde esté, si tiene mecanismos que le ayuden a eso, si tiene realmente perspectivas de innovación, ¿no? Esta es una gran ventaja, esta agenda común compartida, pero también muchos proyectos, acciones como la de hoy, ¿no? Que hace 50 años o 30 años esto no se daba una colaboración amplia, no teníamos a Latimpact, no teníamos editoras sociales, no teníamos muchas cuestiones que hoy sí tenemos y nos pueden ayudar en esta lógica. Y tenemos sin duda problemáticas que enfrentar frente a ello. Yo creo que una de las muchas que tenemos es cómo hacemos para que las divisiones que también vivimos a nivel local y a nivel global, las divisiones sociales, las divisiones políticas y la desigualdad social no sean el impedimento para hacer esta colaboración, para hacer este aprendizaje colaborativo. Están dividiendo muchas cuestiones, quizá esto también con la misma fuerza o más que hace un siglo, porque las comunicaciones nos permiten palparlo casi en el instante, pero son un reto a enfrentar y son un reto también para poder hacer cambios colectivos a nivel regional. Uno de ellos, quizá, o dos de ellos, quizá los más importantes, me parece, en principio, la cultura social, la cultura de la filantropía, esta cultura de la innovación y también el marco social, perdón, el marco legal y fiscal, que es indispensable para que podamos hacer esta colaboración de manera efectiva. Y ahí hay ciertos desafíos en el marco legal y fiscal, ¿no es cierto? Estamos prontos a publicar un estudio con Wings sobre el tema, vamos a estarlo discutiendo a fines de abril, que es un tema en la región y que sin duda impide o facilita, ¿no? Y sabemos que en México hay desafíos ahí y en otros países de la región también. Quisiera ir a lo de la cultura de la filantropía. Rodrigo, yo sé que tú has impulsado mucho, eres un promotor de una cultura de filantropía. ¿Cuánto en tu país, en Brasil, y lo ves en la región, está impulsando no solo una cultura filantrópica, sino que una filantropía que promueve la innovación, que nos ayuda a acercarnos a esos objetivos de desarrollo sostenible? É muito interessante trazer o contexto, né, do que aconteceu no Brasil, que talvez não seja muito diferente do que a gente viu em outros países da América Latina, mas que eu acho que conversou muito com esse tema, né? Nunca se falou tanto no Brasil sobre doações, sobre filantropia, quanto durante a pandemia. Nunca se doou tanto no Brasil, em termos, né, isso é monitorado, nunca se doou tanto no Brasil quanto durante a pandemia. E na hora que isso acontece, como a gente gosta de falar, e eu trabalhando muito no meio, a gente tem podcast sobre cultura de doação, a gente promove eventos sobre cultura de doação, a gente participa de muitos fóruns, discussões e redes sobre cultura de doação. Talvez o grande efeito disso tudo foi que, invariavelmente, toda a população, física ou jurídica, se mobilizou para entender como contribuir com o tema. E quando você tem um tema como esse, que está sendo falado, está sendo estimulado, e quando você tem, de outro lado, o desejo da sociedade, seja em forma de pessoas ou de empresas, ou de organizações de outras constituições jurídicas, querendo participar, o resultado disso, de alguma forma, é o que a gente vinha falando. É um uso muito maior da criatividade, é um olhar muito maior sobre a cooperação e a colaboração, e, consequentemente, é uma inovação de formatos, é uma inovação de olhares, de estratégias muito maior. Então, eu acho que foi um caminho natural, ao mesmo tempo que forçado, de uma aceleração que a gente teve em torno da filantropia, que provocou a construção de modelos muito mais inéditos e inovadores para poder gerar isso. Poderia trazer aqui muitos exemplos, talvez o que vem na minha cabeça aqui é de um empreendedor social brasileiro, que é o Edu Lira, que era um rapaz que já fazia um trabalho absolutamente incrível antes da pandemia e que, nos últimos 2 anos, ganhou uma projeção nacional, trouxe grandes empresas para perto do trabalho dele. E ele tem uma frase que eu gosto muito, né? Hoje, as favelas brasileiras são o grande símbolo da desigualdade social no Brasil. O Edu é um cara que nasceu na favela, se tornou um dos grandes empreendedores sociais do Brasil, e ele fala: a favela é a maior startup brasileira.
Hoje, as favelas são os maiores polos de inovação no Brasil. E na hora que a gente começar a olhar para isso, a gente com certeza vai conseguir soluções muito mais integradas, muito mais criativas para a gente poder combater os problemas que a gente está enxergando ali dentro. E muitas vezes o motor dessas soluções é a filantropia. É quem está permitindo que a gente minimamente consiga começar, possa correr mais risco, possa olhar mais para frente e possa começar a congregar esses atores. Então, eu acho que o Brasil é um grande, sem dúvida nenhuma, um grande exemplo de como a filantropia puxa a inovação. E eu acho, se Deus quiser, que esse é um caminho que veio para ficar. Que a gente realmente constrói dessa forma um legado, um caminho que certamente vai inspirar pessoas, vai inspirar empresas para que a gente continue nessa trilha aí por muitas décadas para poder evoluir a nossa situação como país. Gracias, Rodrigo. Y Carolina, ¿cómo ves tú? ¿Ves que esta innovación acelerada por la pandemia que menciona Rodrigo es para quedarse o fue solo momentánea y difícil? ¿Qué falta? ¿Qué nos falta para instalarla más profundamente? Yo creo que sí llegó para quedarse y valoro mucho lo que dice Rodrigo de cómo otras clases sociales, digamos, el tema de los emprendimientos en los jóvenes. Uno ve todo este movimiento de las fintech, ve unos jóvenes involucrados. Te digo, la semana pasada tuvimos la oportunidad de estar presentes en el Foro Latinoamericano de Inversión de Impacto que reúne inversionistas y emprendedores. Uno empieza a encontrarse con una serie de actores que están cambiando las realidades y ahí es donde destaco nuevamente lo que ya viene diciendo Rodrigo y que destaco la importancia de ese capital catalítico, de ese capital paciente que le crea y le apuesta a esos emprendedores. Yo creo que ahí es donde realmente empieza a cobrar fuerza el concepto de filantropía como una filantropía que tiene que avanzar. Ahora, llegó para quedarse, pero de una manera muy innovadora también la forma como estamos desplegando los recursos, porque digamos empezamos a entender que no solamente son donaciones, sino que yo como filántropo puedo entregar también deuda, puedo entregar equity, puedo entregar otro tipo de beneficios, pero ¿y eso qué ayuda? A preparar a ese emprendedor, a esa organización social, a que mañana pueda acceder a un inversionista de impacto, una entidad financiera. Entonces sí llegó para quedarse con mucha innovación, no solamente desde el lado de los emprendedores y las organizaciones sociales, que con esta crisis de la pandemia tuvieron que reestructurarse. Muchas de ellas dijeron, bueno, ¿qué voy a hacer ahora? Y las que realmente resistieron a esta pandemia fueron aquellas que también innovaron y fueron conscientes que había que hacer cambios estructurales. Ahora, algo también que llegó para quedarse, que lo hemos hablado mucho contigo, Magdalena, y lo insistimos mucho desde Lati Impacto, es no solamente recursos financieros, sea por medio de grants, de donaciones, sea por medio de equity, deuda, préstamos, sino también el acompañamiento no financiero. Y creo que eso es fundamental. Yo siempre digo que no hacemos nada con entregarle el cheque a la organización y dejándola a la deriva. Ahí es muy importante que todo ese conocimiento que tenemos las organizaciones filantrópicas, los fondos que ayudan a esas organizaciones, apoyen. Digan, bueno, ¿qué otro apoyo usted requiere? En el tema de gobernanza, en el tema del business plan, en el tema de estrategia, porque son emprendedores que nacen con las ganas, pero que no tienen ese apoyo atrás o quizás toda la educación, y es muy importante que vayamos acompañando a ese emprendedor o a esa organización social con ese apoyo no financiero y es algo que ahí sí es otro binomio fundamental que hay que trabajar. Pero sí, llegó para quedarse y tiene que ser así. Y llegó para prender las alarmas, decir, tenemos que cambiar realidades. Yo creo que todo tiene que verse como una oportunidad y la pandemia fue una oportunidad. Lo que dice Rodrigo ahora, nunca antes se vio tantos recursos de donación en Brasil, tanta gente articulada. Lati Impacto nació en la pandemia. Nacimos en abril 2020, recién ahora en abril vamos a tener nuestra primera conferencia anual. Recién te pude ver a ti después de 2 años presencialmente y esto nos ha servido para decir, sí podemos trabajar virtual, pero tenemos que repensar nosotros mismos los modelos de actuar. Muy bien, es verdad. Me gusta este espíritu de empuje y de positivo y de volver a conectarnos y mantenernos conectados. Yo me quedo con 3 ideas, se nos acaba el tiempo, lamentablemente, lo hemos hecho rápido, pero me quedo con muchas ideas, me quedo con la relevancia de la diversidad y de la colaboración que mencionaba Ricardo, el impulso a la innovación y a la colaboración local que mencionaba Rodrigo, y esta idea que la innovación llegó para quedarse y que hoy día partimos con un espíritu quizás de salida, déjenme ser optimista, de salida de la pandemia y sí hemos cambiado, así que les agradezco, los dejo a ustedes
Viene ahora un pequeño video para conectar con el próximo panel y los dejo a todos los que están conectados siguiéndonos a que se conecten de nuevo el próximo martes 29 de marzo, donde tendremos nuestra tercera conferencia sobre prácticas efectivas en torno al cambio sistémico, lo que también conversamos aquí, el uso de evidencia y la identificación de organizaciones efectivas. Sus comentarios son todos bienvenidos en contactocefis@uai.cl. Viene ahora a continuación el próximo panel. Muchas gracias, Carolina, Ricardo, Rodrigo. Gracias a ustedes. Gracias, muy buen día a Gracias. todos. Gracias. Para mí el elemento principal de la filantropía es la medición de impacto. Es tener las herramientas para uno poder ver de qué forma maximizar los recursos de esa fundación. Los recursos incluyen, lógicamente, recursos financieros, recursos monetarios, pero también incluyen el personal involucrado en la ejecución de la misión de la fundación. Yo creo que si no medimos el impacto, no tenemos forma de evaluar cuán eficientemente somos. Y el otro elemento fundamental para tener una filantropía realmente efectiva es darle a la filantropía la misma importancia que le damos a las inversiones sociales. Por lo tanto, tenemos que tener una estrategia pensada, diseñada e implementada. Tenemos que entender la problemática que estamos tratando de apoyar. Tenemos que entender muy bien la población objetivo, la competencia, las buenas prácticas que han existido al respecto o las lecciones aprendidas. Todo esto será clave para tener resultados realmente contundentes. Dos elementos de la filantropía. Para mí son, primero, el trabajo social y también el trabajo individual, el trabajo interior. Y desde estos dos elementos, pues a mí me llega como una pregunta. ¿Cómo puedo conectarlos? O sea, ¿cómo puedo manifestar mi trabajo, lo que sucede dentro de mí, desde trabajo interior? Por un lado, tiene este trabajo interior el potencial de transformar a las personas, y el trabajo social, pues por el otro, tiene esta transformación de las organizaciones. ¿Cómo hacerlos un solo trabajo? ¿Cómo unir estos dos elementos? Mira, la filantropía para mí es atreverte a mirar en la vida de los demás, en la vida de los otros. Pero primero hay que mirar en la vida de una misma, en mi persona, ¿no crees? Este mirar es un trabajo interior y la respuesta de esa mirada es el trabajo social. Es clave entender la problemática que uno quiere abordar y tener definido una teoría de cambio con respecto a esa problemática, de manera de poder identificar cuáles son los puntos de entrada y las estrategias de intervención necesarias para generar el impacto buscado. Entonces, esto es un primer elemento clave, una buena comprensión, un buen diagnóstico, una buena teoría de cambio y una identificación de estrategias de intervención adecuadas. El segundo elemento pasa por definir cuál va a ser el abordaje y de qué manera el donante se va a involucrar en colaborar a construir esa transformación y esos impactos buscados. Y ahí es indispensable tener claro cuáles son las fortalezas que un donante tiene para aportar en ese camino, en esa construcción y en esa transformación que va a requerir de distintos tipos de apoyo. Los dos elementos principales para una filantropía efectiva para nosotros en el Instituto Cactus son, primero, el profundo conocimiento del sector en que queremos actuar y, segundo, el trabajo intersetorial. El conocimiento es necesario no solo para establecer un diálogo con los actores estratégicos en la temática, sino también para tomar decisiones asertivas para generar impacto, por lo que actuamos siempre con base en datos y evidencias, para influenciar políticas públicas y proponer nuevas prácticas de cuidado en la salud mental, articulando una red de actores de diferentes sectores. Aquí,
Es donde entra la importancia del trabajo en red y la acción intersectorial. Queremos incidir en el debate en el ecosistema a partir de la producción de evidencias que orienten las decisiones de legisladores, gestores públicos e iniciativas privadas. El trabajo cooperativo con los otros actores que se esfuerzan en el tema contribuyen a la creación de intervenciones más efectivas, atacando aspectos estructurales de los problemas sociales y generando impactos permanentes. Bienvenidos nuevamente al ciclo de conferencias de filantropía efectiva que organizamos el CEFIS junto con Stanford PACS y la colaboración de la AEF de Chile y Goldman Sachs. Mi nombre es Rodrigo Villar, yo soy investigador del CEFIS y con Magdalena Ninat, la directora del CEFIS, estuvimos trabajando en la publicación de la Guía de Filantropía Efectiva para América Latina. En su adaptación, uno de los elementos claves que analizamos fue el involucramiento de la familia en los temas de filantropía. En relación con Estados Unidos, la familia tiene en nuestra región un papel más relevante, dado su peso en las decisiones de patrimonio familiar, en la creación de empresas familiares y en las iniciativas filantrópicas en general. Y para conversar sobre este tema central de la familia en las iniciativas filantrópicas, hoy contamos con tres importantes líderes de la región, todas ellas provenientes de familias con una larga tradición filantrópica. Y cada una de ellas ha continuado con esa tradición, pero introduciendo cambios de gran importancia para hacer una filantropía más efectiva. Los casos y sus voces las pueden encontrar en nuestra publicación, que está disponible en el sitio filantropialatam.uai.cl. Permíteme hacer una breve presentación de sus perfiles. Antonia Ibáñez Atkinson, bienvenida Antonia. Antonia es gerente de medio ambiente de la Fundación Ibáñez Atkinson, una fundación de referencia en Chile. Y también es miembro del directorio de la fundación. Antonia es ingeniera comercial y ha dedicado su vida profesional a proyectos medioambientales, y especialmente a la formación de nuevas generaciones comprometidas con el cuidado del planeta. Bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Rodrigo. Hola. Vicky Kasim Chejevar. Vicky, bienvenida. Vicky es psicóloga y educadora. Ha sido fundadora o parte muy activa de diversas entidades e iniciativas sociales en Colombia, entre ellas Impact Hub Bogotá, Techo Colombia, Filantropía Transformadora, Fundación Oportunidad. Fue comisionada para la igualdad de género del Congreso Judío Latinoamericano, presidenta de la agrupación de damas Faradí, y durante la pandemia lideró el Comité de Crisis de COVID comunitario de la Confederación de Comunidades Judías de Colombia. Vicky, muchas gracias también por estar con nosotros y bienvenida. Gracias, Rodrigo. Marina Fefe es cofundadora de una maravillosa iniciativa que van a ir ustedes más adelante, Generation Pledge, y miembro del directorio de la Fundación Familiar Arimax de Brasil. Es psicóloga y su vida profesional ha estado dedicada a generar alto impacto positivo en los diferentes trabajos que ha realizado con el sector público, con el sector privado y en el mundo filantrópico. Es una voz joven que está teniendo un amplio impacto, no solamente en Brasil, sino a nivel internacional. Antonia, Vicky y Marina, bienvenidas. Un inmenso gusto estar con ustedes y poder conversar sobre este tema de la familia y de la filantropía. Gracias. Como ustedes saben, gracias a ustedes por su presencia. Como ustedes bien saben, la filantropía ha estado muy presente en la vida de las familias latinoamericanas. La familia ha sido The family has been a key space to learn values. De empatía y para
aprender a participar en la vida, en las actividades filantrópicas. En muchas de las familias empresarias de la región, la filantropía suele tener un espacio para que los hijos participen en iniciativas filantrópicas y puedan educarse en una visión más holística y más amplia de la sociedad. Y por otro lado, muchas familias empresarias de la región han vinculado su actividad filantrópica a la creación de fundaciones familiares, o también de fundaciones empresariales relacionadas con las empresas familiares. Pero además de esto han desarrollado otro tipo de vehículos y otras iniciativas para las actividades filantrópicas. En esta primera ronda, con toda la experiencia que ustedes tienen y toda la tradición que son parte, quisiera hacerle una pregunta específica a cada uno. Quiero empezar por Antonia. Hola. Antonia, tú participas con tus padres y con tus hermanos en el directorio de la Fundación Ibáñez Atkinson. Como dije, una fundación de referencia, de un gran ejemplo de la filantropía familiar en Chile. Y eres además parte del equipo directivo de la fundación. Sí. ¿Cuáles han sido para ti y para tu familia las ventajas de crear y participar y estar participando activamente en una fundación familiar? Perfecto. Bueno, gracias Rodrigo y aprovecho de saludar a todos. Gracias por la invitación y feliz de estar acá. A ver, mira, la fundación la iniciamos en el 2011 y me acuerdo perfecto el día que estábamos todos juntos como familia viendo dónde queríamos impactar, ¿cierto? Y qué queríamos hacer como familia, pudiendo cortar brechas, ¿cierto? Generar más oportunidades a las personas y en Chile, y decidimos un poco abocarnos a la cultura, y en eso nos hemos especificado más en la música y en la lectura, en la educación a modo general, y también como otro foco el medio ambiente, ¿cierto? Proteger este planeta tan lindo que tenemos. Y bueno, y con eso partió el camino y ya llevamos varios años, y para mí ha sido, en el fondo en ventaja, ha sido un camino muy satisfactorio de poder ver cómo hemos crecido, cómo hemos ido impactando, ¿cierto? Ya tenemos a más de 288 niños y jóvenes en programas de música y que han salido adelante, ¿cierto? Y de medio ambiente. También a más de 500 talentos, o sea, jóvenes talentos músicos que han hecho carrera. Entonces hemos logrado mucho impacto durante estos años y ha sido muy gratificante ser parte de esto, no solamente en el directorio, sino que en el día a día de la fundación, trabajando aquí con el equipo, con las personas y viendo cómo hemos ido ir realizando nuestras metas, pero también ir haciendo un aporte y un impacto al país. Pero por otro lado, también ha sido una gran responsabilidad, ¿cierto? Y un desafío. He ido aprendiendo mucho en el camino, he aprendido a trabajar con mis hermanos, con mi familia, pero también una responsabilidad de representar a esta generación, que son mis hermanos, de trabajar con los valores que nos han inculcado nuestros padres, de convicción, de pasión, de cariño, ¿cierto? Pero también de hacer las cosas bien. Y meter esta mirada de la segunda generación, nuevos focos, nuevas estrategias, trabajar en equipo, ¿cierto? La importancia de la colaboración. Y también hacer que sea un proyecto sustentable en el tiempo, ¿cierto? Y que nos motive a todos y que podamos ir creando cada vez más impacto y ser un aporte también al país y a la sociedad. Muchas gracias, Antonia. Varios puntos que veo centrales ahí. Uno, esta idea de aprender juntos con toda la familia, de poner en práctica los valores familiares y además de buscar generar una sostenibilidad de la fundación para aumentar día a día el impacto y un involucramiento muy activo de la familia, del conjunto de la familia en esta acción filantrópica. Volveremos sobre estos elementos ahora. Quisiera preguntarle a Vicky. Vicky, tú a lo largo de tu vida, y tú lo dices muy claramente en tu hoja de vida, has sido una conectora de personas, de ideas y de pasiones para generar el cambio social. Y has jugado un importantísimo papel en fortalecer el impacto positivo de las personas en la sociedad
a través de dos canales, el voluntariado y la filantropía, ambos muy relacionados. En tu experiencia, ¿cuáles han sido los medios más efectivos para generar esa filantropía que tenga el impacto positivo que tú buscas? Gracias, Rodrigo, y encantada de poder participar en este panel. Un medio muy importante para mí son las conversaciones. Crear un espacio entre querer hacer algo y comprometernos a hacerlo. La familia no es solamente con nuestros hijos, que es lo primero que uno, como la motivación grande es que quiero que mis hijos también sean parte de esto, pero con sus hermanos, primos, tíos, o sea, esta riqueza que tenemos de la familia, ayudar a tejer esas relaciones a través de estas conversaciones. Entonces, uno normalmente empieza con el corazón. Hay algo que nos indigna, una rabia, una tristeza, vio uno algo, vivió uno algo, hay como un fuego adentro de uno que uno quiere cambiar y abre uno la boca y se compromete sin pensar. Ojo con eso. O sea, esa es como la primera bandera roja que yo me encuentro en estos espacios. Mi invitación es empezar con el fin en mente. Crear unos espacios de conversación usando la cabeza. Respirar. Realmente hay momentos que uno se indigna tanto con lo que ve que uno está sin aire. Y es muy impulsivo en el compromiso que quiere hacer. Hay que recordarse que hay tiempo para hacerlo. O sea, tener esos espacios para pensar, aprender. ¿Cuál es el cambio que quiero ver? ¿Quiénes son mis aliados? Como Carolina dijo en el video, yo trabajo mucho con ella en filantropía transformadora. ¿Quién más trabaja en eso? ¿Quién es la población beneficiaria con que yo quiero trabajar y quiero poder ayudar? ¿Cuánto conozco de eso? Somos como un rompecabezas. Hay veces uno ve problemas grandísimos y uno dice, realmente, ¿qué puedo hacer yo para este problema tan grande? Y acordarnos que somos un pedacito, buscar nuestros aliados, quién tiene esos valores compartidos. Hoy en día, la invitación también es estas conversaciones profundas, con propósito, en un mundo como tan instantáneo, con todos los niños están en TikTok, Snapchat, y uno no encuentra esos espacios de conversación. La filantropía familiar nos abre esos espacios para escuchar a nuestros familiares, ver cuál es mi presupuesto, no solamente plata, pero en tiempo. Encuentro muchas veces con la gente que yo trabajo y sí, la verdad que invito mucho a trabajar en grupos, entre familia, entre amigos, porque uno necesita un apoyo cuando trabaja en filantropía. Son retos muy grandes, emocionalmente muchas veces es desgastante y tener ese apoyo nos va a ayudar mucho a lo largo del tiempo. ¿Cómo voy a medir el éxito? Estas son conversaciones que deben pasar en la mesa del comedor, cuando estamos echados en la sala, o sea, tejiendo esos lazos familiares. Esto nos ayuda a encontrar esos espacios con tanto propósito, no improvisar, aprender de nuestros errores. Son desafíos muy grandes donde nos vamos a encontrar diciendo, uy, yo tenía una idea de cómo va a solucionar esto y realmente no funciona. Tener esos espacios seguros donde podemos sacar a la mano y decir, la verdad, lo que yo propuse no funcionó, echemos para atrás. No tener miedo de empezar pequeño. Es mejor comprometernos con algo pequeño, pilotearlo y saber que podemos crecer. Hablando de familias, mucha de la gente con que yo trabajo son mujeres madres que tienen su trabajo, tienen su familia y quieren abarcar este reto de filantropía familiar que también requiere tiempo. Entonces, como que la invitación a estos medios de espacio, tener esas conversaciones con la cabeza fría, con el corazón que va a ser el fuego que nos levanta todos los días para trabajar, pero dar ese espacio para poder pensar, planificar y hacerlo en conjunto con la familia, que nos ayuda a que a largo plazo no nos quememos y no digamos, uy, yo por muchos años trabajé en eso, pero me desgasté. Entonces, cuidar ese desgaste en apoyo entre nosotros. Gracias, Vicky. Importante el corazón, pero no suficiente para la actividad filantrópica. Hay que poner también cerebro, hay que hablar con otros, hay que conversar, hay que ayudar a guiar, aprender de muchos otros para avanzar en el camino de lo que el corazón quiere hacer, pero sin que sea el único impulso. Buenos puntos, gracias. Marina, tú eres cuarta generación de una familia empresaria brasilera con una importante tradición filantrópica. Eres fundadora de esta maravillosa iniciativa Generation Pledge, que es una iniciativa global que está orientada a promover que los futuros herederos
dones como mínimo el 10% de la herencia a causas electivas en los primeros 5 años de haber heredado, y además que movilicen su capital financiero, su capital social, su capital político de carrera, 4 capitales, para generar un mayor impacto en la sociedad. Esta es una iniciativa, Is an initiative that not only digamos, la cantidad de donaciones, sino transformar la cultura de la riqueza multigeneracional, de manera que los herederos no se orientan solamente a preservar o a crecer esta riqueza, sino especialmente que busquen tener impactos positivos en el ámbito social y ambiental. Cuéntanos, ¿por qué decidiste trabajar con los herederos y qué resultados has tenido hasta el momento con esta iniciativa? Y muchas gracias por estar acá. Gracias, Rodrigo. And thank you so much for the invitation. Sorry for speaking English, but it will be best for everybody as we have an interpreter. And I just want to say that I connected very much to what Antonia and Vicky were sharing before, and I would love to continue this conversation, deepening some ideas with all of you. So what has been true for me is the idea of trying to maximize impact. I am not someone who feels satisfied only with doing the work through the heart, as Vicky was saying. I really need to make sure that I understand that not only we are using our time, efforts, resources, but that we're maximizing the possible results. So this is how I function. This is how I get energized. And to explain why we're working, para explicar por qué estamos, I want to bring what the problem that we see is. We have a funding gap today of money that is not being deployed only into the SDGs, the Sustainable Development Goals, of $2.5 trillion annually. So this is the size of the problem. On the other hand, we have a lot of untapped potential. So if we look only into the ultra high net wealth families in the world, they collectively own $35.5 trillion. And if we look into the last researches, what we understand is that only 0.5% of this abundant wealth was deployed to philanthropy. So this means that there is much more energy that can go into the impact space, which is not being tapped. So now if we look into what's happening in the world, the context, we're going to go in the next 50 years through the biggest wealth transition in history. This has never happened before, and we're going to see a transfer of approximately $40 to $70 trillion being shifted from one generation to the other. So inheritors, they are the demographic, they are the people who will receive the biggest amount of capital ever seen. And then we're talking about economic capital, but we're talking also about social, political, career capital. And we really do believe that we need to activate the demographic of inheritors so that we give a good and fulfilling answer to the design of the future. So we don't work with inheritors because we think that it's a nice to have player in the ecosystem, but because we really understand that inheritors are a vital player in defining what the future is going to look like. So in my opinion, and I'm not coming from a place of commercial pitch, it's what I really believe in, is that possibly inheritors are the most important demographic to be activated to make sure that we build this future that we want to, for 2 different reasons. One, because they will be the people who will receive the biggest amount of capital or have already. And the second reason is because they are the ones with access to the current generation, to the wealth holders today. So there is a lot of power both to mobilize in the present, the capital that is being held today, but also in the future. And up to date, we have 77 pledgers committed to our proposition from 24 countries. And only in pledged donations, philanthropic capital, we have approximately $1.5 billion committed.
And we want to grow until 2035 to 5,000 inheritors and really mobilize the culture of inheritance in the world. So that is the big vision and aspiration with Generation Pledge. Marina, muchas gracias y felicitaciones por esta maravillosa iniciativa que el mundo entero va a agradecer. Maximizar el impacto, desarrollar el inmenso potencial que está en esta transición de la riqueza es una tarea de una gran importancia y que está avanzando, como lo ponen tus números. Quiero ahora pasar a una misma pregunta para las tres, que es, teniendo en cuenta toda la experiencia que ustedes tienen y el aprendizaje que han adquirido, ¿qué recomendaciones le harían ustedes a las familias, especialmente a las nuevas generaciones que quieren desarrollar iniciativas filantrópicas efectivas? Han comentado ya varias, pero quisiera que nos puedan decir de manera corta y vamos a empezar en otro orden. Empezamos contigo, Marina, por favor. Thank you. So what I want to offer is a model that we have been using inside Generation Pledge, and it brings together two sciences. So it brings the impact sciences and also the behavioral sciences, so psychology. And the idea is for us to go through a methodology that really helps us to understand, dream, and build realities. So we call it the LEB model: look, envision, and build. Look is really allowing ourselves to look with courage. What has to change? What can we offer the world? What are the resources that we can activate personally to make a difference? And really, for families who come from wealthy backgrounds, dare to ask the question, what impact does my family make in the world, positive and negative? But really daring to go into these hard questions. Then the second block after look with courage is envision with rigor. So how do I form a vision? How do I work with the best experts in the fields to choose where I'm going to focus my energy? Understand the needs of the area that you're working. Understand what are the systems that have to change so that you do your work well. And really create a vision plus tactical goals for what are the changes that have to happen. And finally, after envisioning, is building with excellence. So caring about the impact and working collectively in community, using the best evidence available, using the best rationality that you can to make your choices, assessing impact, and really being humble about the learnings, being very honest about what goes wrong and sharing learnings. So this is a model that I would like to bring to offer here, which is a cycle. So you look, you envision, and you build, and you go around the cycle with an attitude of ever improving so that we can really perform the best as possible. Grandes orientaciones para las familias. Vicky. Gracias. Yo creo que el enfoque para las nuevas generaciones es muy diferente, por decir, a la de mi generación. Yo crecí centrado en la gratitud, o sea, agradecer lo que tenemos. Entonces, no sé cuántos de ustedes les decían en la mesa cuando uno dice no quiero comer, ¿sabes cuántos niños en África no tienen comida? Entonces, agradece lo que tienes. Cuando hacíamos limpieza de closet, la ropa que no nos quedaba la regalábamos. Los regalos de cumpleaños, tú tienes ya muchos juguetes, agradece lo que tienes y vamos a regalar. El enfoque ahorita es muy diferente. El enfoque de esta generación es más de responsabilidad, no de tanta gratitud, aunque la gratitud es parte. ¿Cuál es nuestra responsabilidad para ayudar a reparar el mundo? Esto viene con un pensamiento mucho más crítico que antes y más a fondo. La filantropía familiar, como dije antes, es el vehículo para enseñar, fortalecer y vivir nuestros valores familiares. Entonces, un valor como la humildad va más allá de solamente regalar algo que ya yo no necesito. Es poder entrar a como un barrio de pobreza extrema y poder rescatar qué podemos aprender de ellos, qué tienen ellos que no tenemos nosotros,
cómo nosotros no solamente, digamos, en este momento llegamos como filántropos a ayudar, pero podemos también aprender la perseverancia. Uno realmente trabajando en filantropía ve niveles de perseverancia que no ve uno al día a día. Asertividad. Entonces, esos espacios de compartir en familia y especialmente en la adolescencia. Es muy difícil encontrar unos espacios con propósito cuando uno está criando adolescentes donde realmente no quieren estar pasando mucho tiempo con uno y uno tiene que ser muy creativo en esos espacios, y yo he encontrado que esos espacios, cuando uno va como familia a trabajar algo con más propósito, ahorita voy a explicar un poquito porque Techo para mí fue un vehículo donde me ayudaba realmente no solamente a mi parte filantrópica, pero a mi parte familiar, de arremangarse las manos e ir juntos como familia, donde un niño de 13 años y un papá de 50, por decir, tienen la misma capacidad de poder ayudar. Ya estamos como en el mismo nivel. Involucrar a los jóvenes en el proceso. Carolina hablaba antes de la generación de los emprendedores, y esto es lo mismo, hay que escucharlos. La innovación y la creatividad viene mucho más fácil de entre nuestros hijos, los jóvenes, aunque van a cometer errores, y van a haber muchos errores que uno ya lo sabe desde antemano, y decir, eso no funciona, pero dejémoslos que ellos solos puedan pasar ese proceso de equivocarse de una inversión que uno va a hacer, y que aprendan de esas equivocaciones, porque muchas veces lo que uno cree que puede ayudar no es lo que va a ayudar. Conocer realidades ajenas, que ellos puedan proponer soluciones. Son cosas muy simples, o sea, temas muy simples como ir y construir una casa, o muchos más aprenden de la complejidad de lo que es el tema, por decir, de la pobreza, la justicia, la política pública, presupuestos, inversión social, los temas de salud, lo difícil que es realmente coger un punto, decir, aquí es donde yo creo que puedo ayudar, pero involucrar a los jóvenes, porque ellos quieren participar con las manos en la masa. Para ellos ya no es tanto intelectualmente, bueno, nosotros como familia estamos ayudando a eso. Ellos quieren ser parte y hay que invitarlos, porque hoy en día los que estamos en el mundo de educación sabemos que gran parte de la educación va a pasar afuera del colegio, y estos son espacios donde podemos aprender juntos. Invito mucho a las familias, cuando van a escoger un proyecto filantrópico, revisar bien no solamente en el tema de filantropía que nos ayuda, sino en nuestros temas familiares. ¿Qué espacio tengo yo para poder también unir a mi familia? Así fue como yo, cuando llegué a Colombia en el 2009 de vuelta a vivir, escogí dónde me iba a involucrar, y para mí, por decir, la organización Techo me daba la oportunidad de hacer algo familiar, donde podía ir con mis hijos, sentarme en un cambuche, por decir, con una familia, y tener conversaciones íntimas y salir con más información. O sea, yo hay veces decía, nosotros nos estamos llevando más de lo que estamos dando, pero es un proceso que a lo largo de 10 años ya uno como que escala el impacto que puede tener, tiene mucho más conocimiento, y es un tema que comparte uno a un nivel donde, como dije antes, la innovación llega a las generaciones jóvenes. Entonces uno no solamente puede aprender de nuestros hijos, pero darles la posibilidad de que ellos también lideren la filantropía en nuestra familia, porque realmente el futuro está en las manos de ellos. Buen punto. Involucrarlos, como dices, y que tomen sus decisiones para avanzar. Antonia, ¿cuáles serían tus recomendaciones para las familias? Ahí sí, perdón. Ah, sí, ahí te oímos. Sí. Bueno, obviamente no hay una receta única, ¿cierto?, para una estrategia dentro de la filantropía, pero bueno, yo he estado en el camino desde el inicio, y como la generación que viene, ¿cierto?, he ido aprendiendo un poco algunas estrategias, y a ver, tiene que ver, una primera estrategia quizás, darle una mirada o una gestión empresarial a la filantropía. Nos han ido enseñando también, y eso viene yo creo que de mis padres y de la manera que hacen las cosas, y nos ha ido involucrando como hermanos, ¿cierto? Pero de ser súper rigurosos, ordenados, estudiar cada tema en el que uno se quiere meter, obviamente que parta un poco, como decía antes, con la pasión y el cariño y el amor, y que sea un tema que a uno le mueva, pero a eso meterle mucho profesionalismo, estudio, conocimiento, directorio, ¿cierto? Importante tener un buen directorio con personas que trabajan en la fundación, pero también externos, gestión, control. Yo creo que eso nos ha ayudado mucho a ir profesionalizando el trabajo que hacemos, y avanzar sin prisa pero sin pausa, como dice aquí. Es algo que nos ha inculcado mi padre, ¿cierto? O lento pero seguro.
También muy importante es el talento que se tiene dentro de la fundación, ¿cierto? Porque está la familia muy comprometida detrás, pero también tenemos un muy buen equipo. En cada una de las áreas hay un experto, en cada una de las áreas, ya sea en música, en medio ambiente o en lectura, ¿cierto? Que permiten meter su conocimiento, pero también tratamos de darles a ellos un lugar donde puedan cumplir sus sueños, sus proyectos, donde puedan realizarse, donde se sientan cómodos y felices trabajando en la fundación, y así motivados, ¿cierto?, de poder hacer su trabajo lo mejor posible, porque de esa manera estamos ayudando a alcanzar un mayor impacto en cada una de las áreas. Por otro lado, el trabajo colaborativo, ¿cierto?, sea dentro de la fundación como en equipo, pero también hacia afuera. O sea, nosotros no queremos reinventar la rueda, ¿cierto? Hay otros que hacen mejor las cosas que nosotros, entonces si es que en algún proyecto de música o de medio ambiente hay otros que ya partieron haciendo algo o lo hacen, ya tienen una experiencia, nosotros nos unimos a ellos, nos aliamos con terceros para desarrollar ciertos proyectos, ¿cierto? Y por otro lado, y yo creo finalmente el trabajo con pasión, hay que entender dónde uno está metido, ¿cierto? Hay que querer cambiar ciertas situaciones, obtener resultados, hay que querer impactar, entender la realidad y saber cómo uno la puede cambiar, cómo uno puede medir estos impactos. Así que yo creo que ese compromiso de pasión, ¿cierto?, de convicción de lo que uno está haciendo está correcto y que puede tener un gran impacto, es una clave fundamental, pero hacerlo con una buena gestión, con un buen equipo, y con harta colaboración y conversando entre otras organizaciones que hacen cosas similares a uno y no a uno mirándose los pies y siguiendo el camino solo. Mil gracias, Antonia. Muchísimas buenas recomendaciones. Recojo algunas de ellas muy rápidamente. Profesionalismo, un método claro para el camino que hay que seguir, que no sea solo el corazón, sino ir guiando esto con orientaciones, con evidencia, con un método claro. Fomentar mucho la responsabilidad especialmente, que me parece un gran llamado a los jóvenes, e involucrarlos en todas las capacidades y combinar todo este profesionalismo con una gran humildad ante quienes apoyamos, pero también ante todos los que nos rodean, para poder aprender juntos los mejores elementos y poner un impacto en el centro para hacer cada vez mejor nuestra tarea. Muchísimas gracias, Marina, Vicky y Antonia. Grandes recomendaciones, muy buenas experiencias, felicitaciones por su labor y verdaderamente agradecido porque hubieran estado con nosotros. Queremos dejarlos invitados a ustedes y a la audiencia para el próximo martes, 29 de marzo, a la misma hora, donde continuaremos con nuestras conferencias de filantropía efectiva, con otros dos elementos: cambio sistémico y el uso de evidencia y de identificación de organizaciones efectivas. Cualquier pregunta que tengan, comentario sobre estos temas, lo pueden escribir a la contacto cefis.uai.cl y continuaremos la semana entrante. De nuevo, muchísimas gracias por su participación, Marina, Vicky y Antonio. Gracias. Thank you. Gracias.